Hola, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de vida nueva. Los cristianos usamos expresiones comunes dentro de nosotros, pero no tanto para la gente que está fuera de los templos, que no hacen parte de la iglesia. Recuerdo que cuando yo llegué a la comunidad cristiana donde conocí del Señor, había un término que me llamaba la atención, pero que no comprendía muy bien, y el término era gozo. Yo escuchaba en las predicaciones y en las reuniones con los hermanos hablar de gozo. Entendía que era como una alegría desbordante, como un contentamiento, ¿sí? Pero no lo entendía bien. En parte, ese tipo de palabras, esa jerga que utilizamos dentro de la iglesia, no son comunes porque no se utilizan afuera en el mundo, como solemos decir, porque pertenecen al Evangelio, pertenecen a la palabra de Dios, pertenecen al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque son palabras que van mucho más allá de un concepto. Son palabras que no se aprenden, sino que se viven. Solo se entienden cuando miramos a la cruz. Y hoy te invito para que tomes tu Biblia en la mano o escuches atentamente la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estudiar 2 Corintios en el capítulo 8 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 6. Te invito para que si puedes escuchar y ver este devocional en tu televisor, lo hagas, porque de esa manera tienes menos posibilidades de distraerte. Si no, vamos aquí en tu tableta o en tu celular o en tu computador desde donde nos estés viendo. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 8 del 1 al 6. Ahora, quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos, al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. La iglesia en Jerusalén todavía era considerada la iglesia madre. Esta iglesia estaba atravesando por momentos muy difíciles, necesitaban apoyo económico. Entonces Pablo toma una decisión. En primer lugar, veamos que Pablo se une a la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué Pablo decide hacer esto? Pablo venía en su segundo viaje misionero, había plantado esta iglesia en Corinto, había plantado otras iglesias junto con su equipo de trabajo. Y Pablo se entera de la difícil situación de la iglesia en Jerusalén y aprovecha esto como una oportunidad guiada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Es una buena oportunidad para acercar a los hermanos gentiles y a los judíos, romper las barreras étnicas que todavía entre algunos permanecían. En segundo lugar, porque era una forma de recordar que el evangelio llegó primero por la nación de Israel y desde allí a los gentiles. Y en tercer lugar, porque la generosidad es una forma particular de mostrar que la gracia de Dios se había manifestado plenamente entre estas iglesias de Macedonia. Pablo entonces cita el ejemplo de estas iglesias de Macedonia ante los corintios. El testimonio de los creyentes de estas iglesias, las que incluían la iglesia de Filipos, la de Tesalónica y la de Berea, era que estaban atravesando momentos de grandes pruebas, tribulación y pobreza. Esto no es algo menor. La persecución contra los nuevos creyentes en estas ciudades era acérrima, pero la pobreza que ellos mismos vivían era algo que complementaba esa angustia de los hermanos. Por lo general, las personas en una situación así
tratarían al máximo de ahorrar su dinero para su futuro. Y más si están en esa condición como estaban los de la iglesia de Macedonia, que no eran prósperos, no tenían mucho dinero. Sin embargo, aquí hay algo que parece contradictorio y es paradójico, que aunque no tenían dinero y estaban atravesando muchas pruebas, había un gozo en ellos. El versículo 2 en la Reina Valera dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. El gozo que ellos sentían, ese gozo como hermanos, se manifestaba aún en medio de la pobreza, y de esa gran tribulación. Cualquier mortal optaría por ahorrar y cuidar su futuro, pero ellos invirtieron la fórmula. Ellos pensaron que si daban generosamente, iban a apoyar a esta iglesia de Jerusalén. Era algo que surgía de su interior. ¿Y por qué? Había un rasgo singular en esta iglesia. La generosidad de estas iglesias de Macedonia es que la dádiva de ellos no solo alcanzó conforme a sus posibilidades, sino que fueron más allá. Mira lo que dice el versículo 3. Pablo dice, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. ¿Ves? Surge del corazón. Pero ¿de dónde nace esto? Esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que por voluntad propia una iglesia que está atravesando estas situaciones quiera dar una contribución para hermanos en un lugar que no conocen. Esto viene acompañado de la rogativa que le hicieron a Pablo. Ellos le rogaron a Pablo que los dejaran participar de esta ofrenda. El versículo 4 dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Pablo dudaba si aceptar esta ayuda, teniendo en cuenta la condición de pobreza de los hermanos. Sin embargo, ellos no aceptarían un no por respuesta. Estaban dispuestos a dar voluntariamente. Y esto entonces nos deja ver la entrega total de estos hermanos. La generosidad de los hermanos de Macedonia partió mucho antes de la situación económica de la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando leemos el texto y cuando ustedes puedan leer esas cartas a los filipenses y de Tesalónica también, los tesalonicenses, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que ellos entendieron el evangelio completo, que su fundamento es Cristo. Ellos nunca dejaron de mirar la cruz cuando recibieron el evangelio. Ellos consideraron el alto costo que en la cruz pagó nuestro Señor por ellos y por nosotros. Entonces, ¿cuál fue la respuesta natural ante la predicación del evangelio? Entregarse por completo. El versículo 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Luego de entregarse por completo ellos mismos, lo más fácil para una iglesia en esas condiciones es dar su dinero. Si requería dar hasta su propia vida, la hubieran dado, porque su mirada estaba puesta en el Cristo que se entregó allí en la cruz por ellos. La mirada de ellos no estaba puesta en sus necesidades. Eso había trascendido ya lo temporal. La iglesia en Corinto sobreabundaba en recursos humanos, en recursos físicos y en recursos económicos, contrario a lo que pasaba con las iglesias de Macedonia. Por eso Pablo les cita el testimonio de estos hermanos allá en estas iglesias para recordarles que no basta con ser solo buenos creyentes. La meta es la entrega total. Pablo quería que los de Corinto imitasen entonces el ejemplo de sus hermanos de Macedonia. Un escritor cristiano, Campbell Morgan,
escribió: las contribuciones para la obra del Señor son sólo valiosas en tanto que dones de aquellos que se dan a sí mismos a Dios. Mis amados, este pasaje que acabamos de leer entonces nos invita a evaluar profundamente nuestra vida. La iglesia de Macedonia no dio desde la comodidad, desde lo que tenían, sino desde su realidad difícil. Consideremos que, en primer lugar, el gozo no depende de las circunstancias. Aunque atravesaban tribulación y pobreza, su alegría en Cristo era tan real que se expresó en generosidad. Esto nos desafía entonces a nosotros, mis hermanos, a preguntarnos si nuestro gozo depende de lo externo o de nuestra relación con Dios. En segundo lugar, la generosidad nace de un corazón rendido, no al contrario. No hay que rendir nuestra economía para tener un corazón generoso, no. Un corazón generoso rinde la economía y todo lo demás. Es que no se trata solo de dar dinero, no podemos confundir esto. Se trata de entregarnos primero al Señor. Cuando Cristo ocupa entonces el primer lugar en nuestras vidas, dar es una respuesta natural. En tercer lugar, dar es un privilegio, no una obligación. Los macedonios rogaban participar. ¿Ves? Esto cambia nuestra perspectiva. Ofrendar entonces no es una carga, es un acto de gracia. En cuarto lugar, rompe barreras con el amor práctico. La ofrenda ayudaba a unir judíos y gentiles. Y hoy nosotros también podemos reflejar el evangelio cuando bendecimos a otros sin importar diferencias. Ustedes saben que como ministerio hemos apoyado en la formación y en el envío de obreros al campo. Actualmente apoyamos obreros que están en países de Asia, una familia hermosísima que está sirviendo en una nación llamada Azerbaiyán. Y cuán bueno sería que nosotros pudiéramos apoyar a estos hermanos misioneros que están en lugares de contexto tan difícil y tan cerrado, otros que apoyamos en África, y tener en cuenta que nosotros no miramos únicamente físicamente a las personas que queremos ayudar, sino las vemos desde el Espíritu también, en comunión con la iglesia, en la comunión con el Espíritu Santo. La meta es entonces la entrega total. No basta con ser buenos cristianos. La iglesia en Corinto, como hemos venido estudiando, venía creciendo tremendamente, pero Pablo quería enseñarles algo más. Dios está buscando corazones completamente rendidos, no solo acciones externas. Amados, cuando entendemos el sacrificio de Cristo, nuestra respuesta natural es vivir con gozo y dar con generosidad. Vamos a continuar con este estudio mañana. Vamos a empezar a ver lo que Pablo habla entonces ahora acerca de este testimonio a la iglesia de Corinto en especial. Y vamos a continuar en este camino que el Señor nos lleva de crecer a través del estudio de su palabra. Que Dios te bendiga inmensamente. Recuerda, mi nombre es Iván Bonilla y si quieres comunicarte con nosotros, hazlo al correo electrónico ccvidanuevacolombia@gmail.com. Comparte este devocional con todos tus contactos y amigos. No olvides darle like y coméntanos. ¿Ha sido de bendición este devocional en tu vida? Ahí escríbenos debajo del video. Bye bye.